En el día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes este meeting que le he puesto como nombre Reportando Resultados Estadísticos con Report, que nos vamos a concentrar en el paquete Report, pero también vamos a utilizar algunos otros paquetes que complementen el desarrollo de las funciones del paquete. Bueno, les iba a hablar yo un poco sobre mí, pero tampoco hace mucha falta ya después de la presentación. Mi nombre es Carlos Alfredo Torres Cubilla, soy de Panamá. Actualmente soy científico de datos en Banco General. Aquí tienen el link si quieren ver la página del banco. Y también tienen abajo mis redes sociales, si quieren seguirme, colaborar o para cualquier cosa. Antes de empezar, quería decirles que en el repositorio de la cuenta de GitHub de Relay Cuernavaca tienen todos los códigos que vamos a estar viendo, los slides y el tutorial que vamos a estar viendo posteriormente, y también tienen los enlaces para ver los slides, esto que estamos viendo, y también el ejemplo que vamos a desarrollar en vivo, y posteriormente voy a hacer el push a GitHub para que tengan puedan ver el resultado final y también el código y puedan utilizarlo para su beneficio, ¿no? Bueno, dicho todo eso, empecemos. El paquete que vamos a estar viendo hoy principalmente es este, se llama Report y su eslogan es From R to Your Manuscript, es decir, desde R hacia tu manuscrito. ¿Qué es Report? Vamos a empezar viendo qué es este paquete. No es un paquete, obviamente, en lenguaje R, el cual pertenece al universo del Easy Stats, que aquí tienen el hipervínculo para que vayan a ver el Easy Stats si les interesa. Es un conjunto de paquetes, en concreto son 9 paquetes, que lo que intentan es facilitar la comunicación de resultados, ya que muchas veces los resultados obtenidos con RBase no siempre son del todo amigables y es un poco difícil de vez en cuando integrarlos dentro de algún trabajo escrito o tesis o llámese lo que sea, ¿no? El más joven es, vemos el primerito, Report, pero también tienen otros paquetes para ver la correlación, modelos bayesianos, tuning de parámetros, ver el desarrollo de distintos modelos lineales, es decir, tienen bastantes paquetes que son muy útiles. Y bueno, solo nos vamos a centrar de momento en el que se llama Report. Y bueno, como vemos aquí, les he escrito que la intención de Report es cerrar la brecha que existe entre las salidas o los outputs de R con los resultados estructurados que contienen un manuscrito. Por lo tanto, este va a generar informes de modelos y data frames que luego van a ser más fáciles de adaptar, ya sea un trabajo con un estilo específico, por ejemplo, el estilo APA, y de forma que se garantice el entendimiento y una estandarización de los resultados. Este es un paquete bastante joven, ya que fue publicado en GitHub el 29 de octubre del 2020 en su versión 0.0.1, es decir, la versión inicial, y actualmente estamos en la versión 0.2.0, es decir, creo que ha habido 2 o 3 actualizaciones o algo así. Y bueno, los desarrolladores invitan a toda la comunidad de R a que los ayuden a seguir desarrollando y mejorando el paquete, ya que es un paquete en continuo crecimiento que hace cosas muy, muy provechosas, pero que puede seguir creciendo y mejorando. Aquí, donde dice la palabra aquí, les dejo bueno, lo voy a abrir para que lo vean. Es como la guía de contribución, por si en un futuro quieren colaborar con el paquete, ver más o menos cuáles son las reglas que se siguen. La instalación del paquete. El paquete no está en CRAN, así que debemos instalarlo vía GitHub con ya sea el paquete DevTools o yo me he decantado por el paquete Remotes, pero ambas opciones son igual de válidas. Si le dan clic aquí a la derecha, tienen como una libretita dibujada, el portapapeles. Si le dan clic, lo va a copiar en su portapapeles y lo pueden pegar directamente en la consola de R y se va a ejecutar el código. Todos los códigos que vamos a estar viendo en esta presentación tienen la libretita para que sea fácil de copiar en el portapapeles y puedan utilizar todos los códigos que van a ver aquí. Bueno, vamos a ver el flujo de trabajo que utiliza el paquete Report. Estos son los tests o las cuestiones estadísticas que puede tratar el paquete Report.
los metes, o sea, los resultados que obtengas dentro de todas estas funciones dentro de R, la metes dentro de una función que se va a llamar report, y él te va a colocar, o ya sea un print, que va a ser un texto plano, o sea, un string, un carácter, su forma corta, que va a ser dentro del print, o sea, después del print ejecutar un summary para ver el mismo texto, pero de una forma abreviada, o la forma de data frame, donde vamos a tener también una forma summary, donde podemos ver ya sea el data frame con todos los resultados, o un data frame más abreviado que contenga solamente los resultados, por decir así, más importantes o más relevantes dentro del análisis. Bien, vamos a estar utilizando para la mayoría de los ejemplos estos tres paquetes. Primero, dplyr, que va a ser nuestra cajita de herramientas y donde vamos a estar utilizando más que nada la función select y el pipeline de Magrita. El paquete report, evidentemente, que lo tengo resaltado en moradito. Y el paquete Palmer Penguins, que es donde van a estar contenidos nuestros datos que vamos a estar utilizando para ejemplificar todas las técnicas estadísticas que vamos a estar viendo. Nuevamente, les repito, aquí tienen para copiar el portapapeles y pueden llevarse las tres librerías y cargarlas si quieren hacer algo con ellas en la consola de R, ¿no? Y bueno, aquí vemos los logos de los tres paquetes, que cada una tiene su hipervínculo para que vayan a leer la documentación, sea de dplyr, de report y de Palmer Penguins. Por si en el futuro gustan buscarlos y puedan encontrarlos más rápido. Bien. Antes de empezar con el paquete report, quiero explicarles rapidito los datos que vamos a estar utilizando, que son los datos de Palmer Penguins. Y bueno, vamos a estar utilizando en concreto la base de datos Penguins, ya que el paquete trae dos bases de datos. Penguins es como la más básica. Y estos datos fueron recopilados por la doctora Kristen Gorman y la estación Palmer en la Antártida, que es una estación miembro de la Red de Investigación Ecológica a Largo Plazo. La base de datos consta con información de 3 tipos de pingüinos diferentes. De hecho, el paquete se llama Palmer Penguins porque son 3 especies de pingüinos diferentes que han sido recopilados su información dentro de 3 islas del archipiélago de Palmer en la Antártica. Bueno, aquí están los 3 pingüinos, ¿no? Chinstrap, Gento y Adelie. No estoy muy seguro cómo se pronuncia, pero si vemos la base de datos, vamos a ver las variables que tienen rapidito para que tengamos un contexto de qué vamos a estar tratando. Primero tenemos una variable de especies, donde va a tener 3 categorías que son los 3 pingüinos que vimos anteriormente, Chinstrap, Gento y Adelie. Luego las islas, que son también una variable factor de 3 categorías, donde vamos a tener las 3 islas en las que vivían los pingüinos. Vamos a tener 4 variables numéricas, bill length, bill depth, flipper length y body mass en gramos, es decir, el largo del pico, el alto del pico, el largo de la aleta, todos en milímetros, y por último la masa corporal en gramos de cada pingüino. Y finalmente vamos a tener una variable de sexo, masculino o femenino, y los años en que se recopiló la información para cada pingüino, que son 3 años, 2007, 2008 y 2009. Bueno, esta es la imagen para describir un poco las 2 de las variables más importantes de la base de datos, que son el largo del pico y el alto del pico. Bien. Ahora, ya entrando dentro del paquete report, antes de empezar con los análisis estadísticos, report también puede realizar análisis no estadísticos, que yo le he llamado reportes específicos, y dentro de estos reportes específicos podemos dar un reporte sobre nuestro sistema, nuestro paquete, citar paquetes, reportar la fecha en la que estamos realizando algún análisis, reportar participantes, que este es un reporte muy específico, y reportar una muestra. Vamos a ir con el primero. Tenemos el report del sistema, que por default, si ponemos report system, una vez cargado evidentemente el paquete report, nos va a devolver algo como esto. Ups, a ver. Ajá, algo como esto.
Dice, el análisis fue realizado utilizando el lenguaje R en la versión 4.0.5, que es la versión que yo utilicé para realizar esta presentación. Y citan a R Core Team, que son los desarrolladores de R, en el sistema operativo Windows 10 de 64 revoluciones. Y si le ponemos el summary, tenemos, o sea, un summary al final, report system, el output de esto va a ser el input de summary gracias al pipeline de Magrita. O podríamos poner summary y entre paréntesis report system también funcionaría. El análisis, bueno, es básicamente lo mismo, pero dicho de una forma más corta. Por ejemplo, no tenemos acá el final de build 1900 o 19041. Y bueno, en general, la función summary, luego de haber realizado un report, devuelve lo mismo, pero de una forma más corta, como vimos en el flujo de trabajo. Esto, más que nada, para cuando estamos realizando algún paper o algún trabajo de cualquier índole, ya decir de una forma bastante clara y concisa que utilizamos el lenguaje R y qué versión, y la cita del lenguaje R entre paréntesis, ¿no? El detalle del paquete report es que como es un paquete bastante joven, de momento todos los outputs que sean de tipo texto están en inglés. Es decir, si estamos trabajando en inglés, genial. Si estamos trabajando en español, bueno, esto no nos va a servir para el reporte, pero sí podemos copiarlo, irnos a Google Traductor, traducirlo y tener una idea básica de lo que está diciendo el paquete report, ¿no? O de cuál es una manera sencilla de reportar X cosa. Bien, esto conforme al informe del sistema. Si vamos al informe de paquetes, tenemos report packages y tenemos los paquetes que hemos cargado en la memoria de nuestra consola de R, y además al final siempre vamos a tener el lenguaje R en la versión que estemos utilizando. Por ejemplo, para esta presentación yo tuve que cargar el paquete Metadis, el paquete dplyr, Palmer Penguins Report y evidentemente el lenguaje R. Pone la versión de cada uno de los paquetes y del lenguaje, y la persona que principalmente, o sea, los autores principales del desarrollo, donde si hay más de un desarrollador, por ejemplo aquí, el famoso Hadley Whitman, y colaboradores, pone error. Y bueno, el año en que fue el último release de la versión del paquete. Si a esto le añadimos el pipeline de Magrita y un summary, vamos a obtener la misma lista, pero de una forma corta, donde únicamente nos va a devolver la versión que tenemos de cada paquete y la versión de R, es decir, la forma default de report y la forma summary de report. Ahora, si nos ponemos a citar paquetes, RBase tiene una forma básica de citar paquetes, que la función se llama citation y entre paréntesis el paquete que vamos a citar, y nos devuelve algo como esto. El problema de esto, o sea, es bastante útil, pero el problema es que no puede ir directamente a un reporte porque nos está diciendo primero cómo se citaría, o sea, cómo sería la referencia bibliográfica, y luego nos dice cómo sería la entrada en BibTeX, por si acaso estamos trabajando con LaTeX, agregarlo a nuestro archivo .bib y poderlo citar en nuestro trabajo. A mí me parece súper útil, yo lo he utilizado de hecho varias veces con mis trabajos finales de grado y maestría, utilizaba esta función cuando quería citar el paquete que utilicé. Pero la brecha que plantea Report es esto. Luego esto hay que copiarlo, llevarlo a un archivo .bib, salvar el archivo .bib, volver a ejecutar todo el archivo en LaTeX. Es decir, es una cantidad de procesos que nos hace perder tiempo, y como cometamos un error en alguno de los pasos, luego no tenemos el manuscrito o puede salir algo mal dentro de todos los pasos. Report ya plantea una forma de que tú cites o nombres a todos los paquetes, cosa que tú puedes llevártelos, simplemente copiar y pegar dentro de tu manuscrito sin necesidad de tener que estar copiando y pegando, o sea, sin tener que estar poniendo uno por uno, zip dplyr, zip no sé cuál, sino que citar todos los que tienes cargados. Lo que vemos aquí es
cómo sería la referencia bibliográfica de cada uno de los paquetes, más cómo sería la referencia del lenguaje R. Esto en estilo APA. Ahora, si le ponemos el Magrita al citation packages, que es del paquete report, si le agregamos el format citation, podemos darle un formato más específico en el caso que no querramos la cita de la referencia bibliográfica completa. Por ejemplo, yo he decidido poner la fecha en true para que me devuelva la fecha, la forma corta para que solamente me devuelva los autores sin el título ni nada, y el index false, que es todo lo que viene después, ¿no? Todo esto de Palmer Penguins, 2 puntos, y, o sea, el nombre del paquete y toda la versión, el link de la página web. Y así solamente me vuelve una lista con los paquetes que yo estoy, o sea, los autores de los paquetes que estoy utilizando y el año, que es la forma en la que citaríamos, por ejemplo, con las normas APA. Ahora, otra forma de hacerlo es hacer un report de la sesión que tenemos iniciada en R, es decir, de la sesión info. Y nos devuelve algo como esto, donde dice que los análisis fueron realizados con el sistema, el lenguaje estadístico R nuevamente, su versión, los autores, Windows 10 de 64, usando los paquetes tales, tales y tales, Metadist, dplyr, Palmer Penguins y report. Y luego nos devuelve cómo se pondría la referencia dentro de nuestro manuscrito en normas APAS. Ahora, esta es para citar la fecha en la que estamos realizando o para referenciar la fecha en la que estamos realizando nuestros análisis. La función se llama report date y nos devuelve simplemente una oración. Hoy es jueves 6 de mayo del año 2021 y bueno, esta fue la última vez que corrí la presentación, anoche antes de las 3, que terminé de hacer el último push. Y si le ponemos eso un summary, nos devuelve la fecha y la hora exacta en la que queramos. Pero aquí dentro del report date hay parámetros donde podemos filtrar o podemos decir qué queremos que nos devuelva y qué no. El informe de participantes. Este es un informe muy específico, para eso he tenido que crear una base de datos que he llamado participantes, y lo que hace la función para reportar participantes es, bueno, lo vamos a ver más adelante, es simplemente realizar una oración sobre quiénes fueron las personas que participaron en un estudio. Eso sí, debemos tenerlo en un data frame, y bueno, yo le he puesto edad, género, años de experiencia, nivel de educación y grupos, porque puede haber algún grupo de estudiantes, docentes o administrativos, o simplemente particionar los participantes por algún tipo de grupo, que yo he puesto A y B, algo muy genérico. Bien, los participantes, yo le he dicho a report que me devuelva los participantes, report participants, de la base de datos participantes, y el age va a ser la columna edad, y el sexo va a ser la columna género, y devuelve una oración simple donde nos dice que han habido 8 participantes, la media de la edad, la desviación, y dice que el 50% han sido mujeres. Ahora, si yo quiero el report de participantes, pero quiero añadirle los años de experiencia, simplemente agrego el parámetro educación y le digo que esa va a ser mi columna de años de experiencia de mi data frame. Y nuevamente me dice lo mismo, pero también me agrega al final la media de los años de experiencia. La media es 9.1, la desviación es tanto, ok. Los niveles de educación, bueno, simplemente el parámetro education, le digo que va asociado a la columna nivel de educación y me devuelve lo mismo que en el primero, pero al final me da la información de la educación, o sea, me agrega al final un poquito más. Education, pues 50% han sido bachelor, 25% high school y 25% han sido PhD, para más o menos ir diciendo las personas que participaron en el estudio y dar un poco de la información de las personas que participan. Y por último, la del grupo, que yo le he puesto grupo a sí mismo, y me ha particionado en 2 grupos el reporte. Para el grupo A,
se tienen 4 participantes, de los cuales la media de la edad es tanto, su desviación es tanto, 50% mujeres, y para el grupo B, 4 participantes, que la media de edad es 33.2 con su desviación, y también 50% mujeres. Perfectamente equilibrado. El último reporte no estadístico, o el último reporte más bien de sistema, por llamarlo de alguna manera, es el reporte de una muestra. Y aquí lo que vamos es a reportar una base de datos, que evidentemente es una muestra de una población que vamos a analizar. Por ejemplo, el ejemplo más básico, yo he puesto el report sample sobre penguins, y me devuelve el porcentaje que hay dentro de cada especie para las variables categóricas, y para las variables numéricas me devuelve la media y entre paréntesis su desviación estándar. Es decir, para la variable especies, que tenemos 3 categorías, me dice la especie Adelaide es un 44.2% de tu muestra. La especie Chinstrap es el 19.8% y la especie Kento es el 36%. Lo mismo para las islas Torgensen, Dream y Biscoe. El porcentaje de casos que hay para cada variable categórica. Luego, para las variables numéricas, la media del largo del pico, la media del alto del pico, la media del largo de la aleta y la media del índice de masa corporal en gramos. Y finalmente, estas variables que es dicotómica, hombre o mujer, ceros y unos, me devuelve la primera categoría, o sea, la categoría que para él es la inicial dentro del código, que en este caso ha sido male, o sea, masculino, y el 50.5% de los datos son de categoría male. Y bueno, por último, la media del año, que es otra variable numérica. Si queremos hacer este mismo reporte del sample por especies, le agregamos un group by y le agregamos entre paréntesis la columna que contiene el factor por la cual queremos partir nuestro report de la muestra, y nos va a devolver básicamente algo muy similar al default, pero en vez de tener una única columna, vamos a tener tantas columnas como grupos tenga nuestra variable group by, más una columna total al final, que va a ser similar a la columna, a la columna que teníamos inicialmente por defecto, ¿no? Y podemos ver la misma información de todas las variables, pero específicamente para cada uno de los grupos. Y algo positivo también que nos va a devolver es el número de participantes dentro de cada categoría. También podemos seleccionar columnas. Yo he dejado el group by y he añadido un parámetro que se llama select, y he seleccionado las columnas que quiero ver para cada una de las categorías. Bueno, especies no es necesario ponerla aquí. Esto se puede ir. No, como ven, no devuelve la especie porque ya la especie es el group by. El sexo y build length y build depth. Y efectivamente tenemos el reporte de la muestra para las 3 variables que queremos para cada una de las categorías que contiene la variable especie y el total. Otra forma de hacer esto es excluir las columnas que no queremos, y en vez de poner select, vamos a poner exclude, y vamos a excluir las columnas que no nos interesan, y he excluido las columnas que no quería, y he obtenido exactamente el mismo resultado que seleccionando las columnas. Es decir, quería poner también en contraparte 2 formas similares, o 2 formas distintas de hacer algo similar. Esto para terminar con los informes no estadísticos, o con los reportes que no vayan relacionados con el análisis de datos directamente. Ahora, podemos analizar un data frame. Esto es similar a lo que teníamos anteriormente. Bueno, este es el report sample. Ahora tenemos el report del data frame, donde nos va a dar algo muy parecido, pero ya no en formato de tabla, sino en formato texto. Report es la función por defecto del paquete report, pero por dentro report tiene varias funciones, y según el objeto que le coloquemos, él va a devolver un output diferente. En este caso tenemos un data frame, entonces nos va a devolver el reporte del data frame. Pero si en algún momento tenemos, por ejemplo, el output de una regresión lineal, nos va a devolver
el reporte para la regresión lineal y así sucesivamente con cada uno de los tipos de objeto que le metamos como el input principal. En este caso, como es un data frame, nos va a dar el report del data frame, 344 observaciones, donde tenemos este listado de variables y según si es factor o numérica, nos va a devolver los niveles, la cantidad de veces que aparece cada factor y su porcentaje, o nuevamente las variables, los indicadores de media y desviación, también nos va a añadir la mediana, el rango, la kurtosis y la simetría y el porcentaje de perdidos, más o menos para de forma inicial tener un norte sobre la base de datos que estamos utilizando sin necesidad de entrar a ver la base de datos como tal. Simplemente el report nos va a devolver la información básica de esa base de datos. Si ponemos un summary al final, utilizando el Magrita, vamos a obtener algo muy similar, pero reducido en tamaño, porque nos va a devolver solamente los indicadores básicos. Por ejemplo, para la variable factor, la cantidad de veces que aparece. Para las variables numéricas, media, desviación, el rango y la cantidad de perdidos. Y usando dplyr podemos tener un summary, pero seleccionando, por ejemplo, dentro de la base de datos pingüinos, vamos a seleccionar las que no, eso significa el menos, las que no en suite terminen con rayita abajo mm. Es decir, vamos a quitar todas las que son build length, build depth y flipper length. Creo que eran las tres que terminan en milímetros. Vamos a hacer el reporte con un group by. Todas estas son funciones de dplyr. Vamos a hacer el reporte según la variable categórica especie. Y ahora sí, tírame el reporte y hazme el summary. Y él coge cada uno de los datos que le hemos dado, los mini 3 data frames según las 3 categorías de especies, y nos va a hacer el reporte de las variables que no terminen con rayita abajo mm, que en este caso son Iceland, body mass, el sexo y el año. Para las 3 categorías, Adelaide, Chinstrap y Gento. De esta forma tenemos un análisis bastante sencillo, básico, descriptivo, sobre nuestra base de datos sin necesidad de hacer un mean, un group by, la desviación, un count, nada, solamente con un par de líneas de código combinando dplyr con report. Y asimismo, como este resultado está aquí, lo podemos incluir en un archivo HTML o Word o PDF o lo que estemos trabajando utilizando RMarkdown, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con los reportes estadísticos? Porque de momento no hemos hecho ningún reporte de análisis estadístico, solamente hemos hablado de cosas no estadísticas y lo mucho que hemos hecho es acercarnos a analizar una base de datos. Pues, dentro de los reportes estadísticos, el desempeño de report es aún mejor de lo que hemos visto. En este slide, lo que vemos son los reportes estadísticos que desarrolla Report de momento, porque seguramente en el futuro con las continuas actualizaciones que se le van a dar a al paquete, van a seguir adaptando muchas más técnicas estadísticas, y la idea de Report es que pueda ser el paquete principal utilizado dentro de al momento de reportar tus hallazgos estadísticos o tus resultados estadísticos. Bien, de momento podemos analizar el test de asociación o test de correlación, pero no la correlación como tal, porque hay un paquete para la correlación. Simplemente el test asociado a la correlación lineal entre dos grupos. El test T para la diferencia de medias, para todos los tipos de diferencias de medias, ya sea el test T para una muestra, para 2 muestras apareadas, para 2 muestras independientes, con varianzas iguales o con varianzas distintas. Modelos lineales, aquí entra todo lo que es regresión lineal, simple y múltiple, o incluyendo variables dummies o cualquier tipo de modelo lineal que podamos tener. Todas las ANOVAs, desde la ANOVA de un factor hasta ANOVA multifactorial, combinando factores y las interacciones. Modelos lineales generalizados, donde podemos incluir, por ejemplo, una regresión logística. Los modelos mixtos, que no sean lineales, básicamente, y modelos bayesianos.
Los que están en negro no los vamos a ver en este meeting por cuestiones de tiempo y porque también son técnicas que van con un nivel de estadístico un poco más avanzado. Y la idea de este meeting es ver una introducción bastante sencilla, donde si no se tienen conocimientos avanzados de estadística, no estuviésemos perdidos. Así que nos vamos a concentrar en las 4 primeras, que son técnicas básicas para cualquier persona que haya dado una clase de estadística en algún momento y puedan tener una idea. De todas formas, yo voy a realizar una explicación teórica muy breve a manera de recorderis antes de ver el código. Y posteriormente vamos a hacer una parte práctica también con estas cuatro técnicas estadísticas para ver cómo sería la inclusión de report o del paquete report dentro de un reporte real en formato HTML, pero también puede ser en formato PDF o en formato Word. Solo recordar que si es en formato PDF hace falta tener instalado LaTeX, que lo pueden instalar con un paquete que se llama TinyText. Me parece que una vez lo hice y hay una función para descargar LaTeX y, o sea, es una línea de código solamente, que es muy fácil. Pero bueno, empecemos con los reportes estadísticos. El primero que vamos a ver es el test de asociación. ¿Qué es el test de asociación? Es una prueba para indicar el nivel de correlación que existe entre dos variables numéricas. Pueden haber varios tipos de correlaciones, ya sea la correlación de Pearson, que es una prueba paramétrica que se utiliza para medir el grado de relación lineal que existe entre dos variables cuantitativas, y para aplicarse deben cumplir los supuestos de que las variables sean independientes y normalmente distribuidas, que es uno de las limitantes de la correlación de Pearson. No siempre tenemos normalidad y a veces tenemos variables dependientes entre sí o correlacionadas, ¿no? Otro método es el de Spearman, que es una prueba no paramétrica, y por esta razón no tenemos que comprobar los supuestos de normalidad e independencia, y es ideal cuando tenemos variables de tipo ordinal, de intervalo o de razón. Y por último, tenemos dentro de las funciones de rebase, tenemos la correlación de Kendall, que es una prueba no paramétrica igual, en donde se calcula a partir de los números de pares concordantes y discordantes, y es una alternativa a la prueba de Pearson cuando los datos que se están trabajando no cumplen alguno de los supuestos. Y también es una alternativa para Spearman cuando el tamaño de muestra es muy pequeño o tenemos muchos rangos empatados entre sí. Las hipótesis que se cumplen en el test de asociación o correlación es, primero, que la correlación es 0, y lo que queremos comprobar en la hipótesis alternativa es que la correlación es distinta de 0. Entonces, una vez dicho esta introducción del test de asociación, vamos a ver cómo haríamos el test de asociación primero con rebase y luego con report. Bien, este es el test de asociación de rbase. La función se llama core.test. Esto es una función que está en el paquete stats, que viene cuando descargamos R y RStudio, la vamos a tener ahí sí o sí, no hay que descargar el paquete. Entonces es una funcionalidad innata ya del mismo lenguaje, ¿no? Dentro de core test vamos a poner en el parámetro X nuestra base de datos Penguins, signo de dólar para indicar una variable de la base de datos Penguins, y vamos a poner build length y del otro lado en la Y vamos a poner build depth y le vamos a decir que lo calcule por el método de Pearson. El resultado que vamos a obtener es esto, bastante informativo, pero al momento de incluirlo dentro de un ensayo, un reporte, no tiene un formato. Por ejemplo, aquí hay unos espacios, aquí hay otros espacios, o sea, no se ve atractivo, no se ve profesional. Muy bien a nivel informativo, pero no podemos coger y copiar esto y pegarlo en nuestro manuscrito porque necesitamos decorarlo un poco, ¿no? Pero veamos lo que dice. Pearson mediante el método de los momentos, la correlación por método de los momentos. Los datos son esta variable, penguin signo de dólar build length y penguin signo de dólar build depth Genial.
el test T asociado, o sea, el estadístico de contraste, los grados de libertad, no sé por qué pone DF, o sea, la cantidad de observaciones que tenemos, y el p-valor asociado. Y nos dice que la hipótesis alternativa es esta que vemos aquí. La correlación no es igual a 0. Es decir, si no es igual a 0, existe una correlación, ya sea positiva o negativa. En el caso de que aceptemos la hipótesis nula, o mejor dicho, de que no logremos rechazar la hipótesis nula, asumimos que, bueno, acá lo vemos, asumimos que la correlación entre las dos variables es 0, por lo tanto, no existe ningún tipo de relación lineal. Muy bien. Hasta el momento tenemos el p-valor asociado, por lo tanto rechazamos y nos va a dar un intervalo de confianza del 95%, donde vemos que el intervalo, los límites del intervalo, tanto por arriba como por debajo, son negativos, no incluyen el 0, por lo tanto volvemos a confirmar que no existe correlación. O sea, la correlación entre ambos está hacia un lado, negativa. Luego, si vemos esto mediante report, lo único que hemos hecho es agregar el pipeline de Magrita y la función report al final para decirle, mira, todo esto que tú trajiste aquí, cógelo y mételo dentro de la función report. Y report hace su magia. Comenzando, nos va a dar dos líneas de texto. Primero, la primera dice, el tamaño del defecto fue calculado con Founders de 2019, que es la recomendación, ¿no? El método de correlación de Pearson a través de los momentos entre la variable tal y la variable tal es negativa, estadísticamente significativa y de tamaño medio. Y entre paréntesis nos va a poner el valor de R, o sea, el valor de su correlación, que es menos 0,24, un intervalo de confianza al 95%, que lo vemos aquí, el estadístico de contraste T, perdón, estos son los grados de libertad, T de 340 con el estadístico de contraste, y el p-valor asociado, que es menor a 0.001, o sea, es muy, muy pequeño. Ya si esto lo queremos tener en una tabla porque queremos solamente seleccionar, por ejemplo, el valor de R cuadrado y el valor del p-valor, por decirlo de alguna manera, le ponemos al final o sea, adicional a lo que tenemos, ¿no?, dentro del report, le agregamos un pipeline de Magrita más asDataFrame para que este texto, lo que contiene este texto, te lo lleve a un DataFrame y nos va a devolver un DataFrame de una sola fila, donde vamos a tener los dos parámetros que vamos a calcular su correlación. El valor de R, el intervalo de confianza al 95%, el valor del estadístico de contraste, su p-valor, y el método que estamos utilizando para calcularlo, que lo hemos decidido de Pearson, estamos trabajando con Pearson, pero podría ser Spearman o Kendall fácilmente en el caso que lo necesitemos, ¿no? Súper más fácil de trabajar en el caso de que estemos redactando un ensayo, lo vamos a ver en la segunda parte del meeting, para que seleccionemos únicamente lo que nos interesa de la información que hemos obtenido con el análisis en R. Bien. Ahora vamos a pasar a la diferencia de medias o el test T. El test T, aquí, esta es una descripción bastante genérica, en un solo slide sobre lo que es el test T, porque hay distintas formas o distintas alternativas de test T. Bueno, el test T es un test paramétrico que determina la igualdad de dos conjuntos de datos. Al elegir la prueba debemos considerar dos cosas primeramente. En primer lugar, si la prueba T es de una muestra o de dos muestras. Fundamental, porque podemos estar comparando o bien si una muestra es equivalente a un número o si dos muestras tienen valores iguales o distintos. Y también lo he puesto entre paréntesis porque va asociado en el caso que sean dos muestras, si estas dos muestras son independientes o pareadas. Y yo incluiría si las varianzas son iguales o distintas, que ante la duda ponemos distintas y ya está, pero bueno. Si conocemos que las varianzas son iguales, genial. Bueno, una descripción de qué es lo que vamos a hacer en cada una. Y la segunda cosa que nos vamos a preguntar es si la prueba T va a ser o bien de una cola o de dos colas. Porque podemos tener la prueba T para la igualdad-desigualdad o ya sea para comprobar si un grupo es mayor o menor que otro.
Las hipótesis que van a contrastar, ya sea para una muestra o para dos muestras, las tienen aquí. Para una muestra decimos que la hipótesis alternativa es que mu, o sea, la media de nuestro conjunto de datos, es igual a mu sub 0, que mu sub 0 podría ser un valor cualquiera. Llámese 0, llámese 5, llámese 100, el número natural que ustedes quieran. Y la alternativa, en el caso de que estemos tratando igual desigual, sería que el conjunto de datos no tiene esa media, pero podríamos tener un mayor que o menor que, en el caso que lo necesitáramos, ¿no? Dependiendo si es de una cola o de dos colas. En este caso estamos tratando dos colas, pero la hipótesis varía dependiendo de eso. Y en el caso de dos muestras, tenemos en la hipótesis nula que las dos medias son iguales, o por el contrario, lo que queremos comprobar es que sean distintas. Esto vamos a verlo dentro de R. Primero, la forma R base, sin utilizar report. Tenemos el test T, colocamos una fórmula. Yo he puesto una fórmula, pero podrían haber puesto X, Y, me parece que funciona también. El data penguins, y le digo que no están pareadas, o sea, las muestras son independientes, para que me calcule el test T para muestras independientes. Y aquí me dice la prueba test T mediante Welch con dos muestras. Nos devuelve los datos, el body mass según el sexo, el estadístico de contraste, los DF creo que es grados de libertad me parece, y el p-valor asociado. La hipótesis alternativa nos explica cómo juzgar este p-valor, y finalmente nuevamente el intervalo de confianza al 95% y la media de cada uno de los grupos que estamos considerando, female y male. Nuevamente, toda la información que necesitamos, pero no está estructurada. Si nosotros queremos coger, por ejemplo, la media de solo el male, para decir la media del conjunto masculino es esta, no podemos. Tendríamos que copiar, pegar. Si luego cambiamos una variable, ya esta media no es la misma. No es fácil de llevar el proceso a cabo, ¿no? Porque a través del tiempo pueden cambiar cosas. Si nos vamos a report, para que nos dé de una vez lo que deberíamos, entre comillas, poner en nuestro manuscrito, lo único que he hecho es colocarle el pipeline report al final, el Magrita report. Y nos va a devolver el texto largo, o sea, texto para manuscrito. El tamaño del efecto fue calculado mediante la de Cohen, o bueno, las recomendaciones de Cohen de 1988. Genial. Luego el test T fue utilizado para medir la diferencia entre el body mass según el sexo, y tenemos la media en el grupo femenino es tanto, la media en el grupo masculino es tanto, entre paréntesis, y se sugiere que el efecto es positivo y estadísticamente significativo y grande además, esto a través de la D de Cohen. Nos da la diferencia de las dos medias, el intervalo de confianza para esta diferencia, sí, y estos son el p-valor asociado. Y finalmente, la D de Cohen, que es 0,95, bastante grande, y el intervalo de confianza el 95% para la D. Si esto lo llevamos a una tabla, tenemos, bueno, nuevamente agregar el pipeline el Magrita más el AsDataFrame, y tenemos toda la información que vimos anteriormente, pero resumida en una tabla para que sea más fácil de seleccionar lo que queremos y colocarlo en nuestro reporte. Por ejemplo, el parámetro que queremos es body mass. El grupo que estamos utilizando para ver la diferencia de media es el sexo. Luego, la media del grupo 1, la media del grupo 2, la diferencia de las medias, el intervalo de confianza para esta diferencia, el estadístico de contraste y su p-valor, el método que estamos utilizando para calcular la diferencia de medias, y finalmente la D de Cohen y el intervalo de confianza para la D de Cohen. Todo muy resumido en una tabla fácil de coger y llevar al reporte para empezar a redactar. Súper. Entramos en la tercera técnica que vamos a estar viendo hoy, que es la regresión lineal. Bueno, la regresión lineal es una técnica que permite generar una función lineal o un modelo lineal en el que cada valor de la variable y se calcula o se determina a través de un conjunto de k variables independientes que vamos a llamar x's, x1, x2, x3, hasta xk.
Dicho esto, el modelo de regresión lineal genérico tendría una forma como esta. Nuestra variable y se calcula a través de un beta sub 0, que es el intercepto, más cada uno de los valores de las beta sub i por su equivalente x sub i, es decir, beta por el valor de x, más un error, que siempre es la parte aleatoria que cometemos al realizar el modelo, para cada valor de i dentro de 1 hasta k, es decir, para la cantidad de variables que tengamos, ¿no? Aquí vamos a tener tantas betas x tengamos como variables que vamos a considerar en el modelo. Donde tenemos una parte sistemática o no aleatoria, que es la que nosotros vamos a calcular, que es el intercepto más todas las demás betas x que tengamos en el modelo, y una parte estocástica o aleatoria de la cual nosotros no tenemos control, que son los errores que cometemos, también llamados residuales, ¿no? Y bueno, aquí además les he puesto una descripción de cada uno de las componentes de la ecuación de regresión, por si acaso a manera de repaso, ¿no? Y es nuestra variable dependiente, x es la x sub i, es la iésima variable independiente o predictora, beta sub 0 es el intercepto, importante aquí, es decir, el intercepto es el valor de y cuando todas las variables predictoras sean 0, el beta sub i, que es el incremento de la variable dependiente y por cada unidad de aumento de la variable xi asociada a su beta, manteniendo las demás variables constantes, es decir, el incremento de nuestra respuesta si aumenta una unidad nuestra predictora. También son conocidos como los coeficientes de regresión. Y finalmente, unos errores o residuales, que es la parte que nosotros no podemos controlar. Si esto lo llevamos a código de R, tenemos LM, que es la función de Linear Model, nuestros datos penguins, nuestra fórmula, que en este caso yo estoy prediciendo el valor de la masa corporal en función de el beam length, o sea, el largo del pico y el alto del pico, y eso le he dicho, hazme un summary para poder obtener la tabla de los coeficientes de regresión y poder ver un poco lo que devuelve el modelo, ¿no? Tenemos la fórmula, los valores de los residuales, el mínimo, el primer cuantil, la mediana o segundo cuartil, tercer cuartil y el máximo. Los coeficientes que están resumidos en una tabla, el intercepto, este es el coeficiente del intercepto, su desviación estándar, su valor del estadístico en contraste y finalmente un p-valor asociado para ver si este valor de coeficiente es significativo o no. Y los coeficientes para cada una de las dos variables que he considerado. En este caso, una regresión múltiple con dos variables predictoras, pero el modelo que quisiéramos elegir está bien. Y finalmente los asteriscos, que puede ser un poco complicado de entender en un principio, pero lo que significan es el valor de este asterisco, por ejemplo el de 3, significa que nuestro p-valor se encuentra entre 0 y 0.001. En el caso que tuviésemos, en vez de un asterisco, de 3 asteriscos, tuviésemos un punto, significa que ese coeficiente se encontraría entre 0.05 y 0.1. Es más o menos para tener un intervalo de donde se encuentra nuestro intercepto. Y bueno, aquí tenemos finalmente el poder explicativo del modelo con el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que es de 47% más o menos el porcentaje de variabilidad que explica el modelo. Si esto lo vemos de una forma report, he eliminado el summary y le he puesto un report al final para que me devuelva un poco lo que es el resumen o el reporte de este modelo. Y lo que dice el report es, hemos ajustado un modelo lineal estimado por OLS, que es mínimos cuadrados ordinarios, para predecir la masa corporal con las dos variables que tenemos, build length y build depth, la fórmula de R que hemos utilizado, y el modelo explica la significancia estadística y la proporción de varianza que representa del modelo, que es 47%, y toda su información del poder explicativo asociado a los R cuadrados. El intercepto corresponde
cuando build length y build depth son 0, lo que expliqué en un momento lo que significa el intercepto, y es de tanto el intercepto, con su respectivo coeficiente, intervalos de confianza, p-valores asociados, y adicional dice que en el modelo se tiene dos efectos, el efecto del build length y del build depth. Y aquí vamos a tener que ambos son estadísticamente significativos y uno es positivo y el otro es negativo. Y tenemos los betas o los coeficientes de regresión, sus intervalos de confianza al 95%, vamos, toda la información misma que teníamos también para el intercepto, ¿no? Y los parámetros estandarizados han sido obtenidos por ajustar el modelo en una versión estandarizada de los datasets, del dataset. Una explicación bastante rápida y sencilla. Si esto lo llevamos a una tabla, es decir, luego de hacer el report, eso lo metemos en un data frame, vamos a tener la información para los tres coeficientes, o sea, el valor del coeficiente, el intervalo de confianza, el estadístico de contraste, su p-valor asociado, la desviación estándar del coeficiente, el intervalo de confianza de la desviación estándar también al 95%, y abajo vamos a tener las medidas para ver el desempeño del modelo. AIC, BIC, R cuadrado ajustado y el sigma, que lo vamos a tener al final en una columna que llamamos fit, que son los valores de cómo se fitea, por decirlo de alguna manera, el modelo. Bien. La última técnica que vamos a estar viendo hoy es la técnica del análisis de la varianza, o ANOVA, que es una técnica paramétrica que se utiliza cuando los datos primeramente no se encuentran apareados, es decir, son independientes, y se quiere estudiar si existen diferencias significativas en las medias de una variable categórica con más de 2 categorías, es decir, 3 o más. Esta diferencia entre las medias se puede detectar a través del estudio de la varianza dentro de los grupos, como se muestra en la tabla que estoy sombreando. Tenemos la tabla básica del análisis de varianza de un factor, que es lo que vamos a estar viendo hoy, el modelo más básico, y de ahí se puede partir hacia adelante, ¿no? El factor de varianza que tenemos entre grupos, intragrupos, el total, la suma de cuadrados, los grados de libertad, las medias cuadráticas y el estadístico de contraste, y cómo se calcula cada una. Y finalmente las hipótesis que va a calcular el análisis de varianza son estas. Primero, que la media de un grupo sub I es igual a la de un grupo sub J como hipótesis nula, y como alternativa que mu sub I es distinta de mu sub J, y esto para cada valor de I distinto de J, es decir, tenemos X grupos mayor de 2, y lo que queremos en la primera hipótesis es que las medias de todos los grupos sean iguales, y en la alternativa es que la media de al menos un solo grupo sea distinta de las demás. No nos interesa que todas sean diferentes, que al menos una sea diferente. Si esto lo vemos dentro del modo de rebase, para calcular el análisis de la varianza, la función se llama AOV, Analysis of Variance. Le metemos nuestra base de datos Penguins, la fórmula, queremos ver la diferencia de medias del índice de masa en gramos, la masa corporal en gramos en función de las 3 especies que tenemos de pingüinos, y le vamos a decir que nos haga un summary para tener la información que nos devuelve R resumida. Nos da la información básica de la tabla del análisis de varianza, aunque no nos da el total, pero bueno, tampoco es algo realmente necesario para el análisis. Y lo que vamos a tener al final, lo que más importa es el p-valor, para ver si existen diferencias entre las 3 especies para la masa corporal en gramos. Si esto nos vamos a una forma de report, para ver cómo sería un texto más o menos de cómo podemos textualizar nuestros análisis o comunicar nuestros análisis, nos dice que el análisis de varianza, y entre paréntesis la fórmula que hemos utilizado para este análisis de varianza, sugiere que, 2 puntos, el efecto principal de las especies es estadísticamente significativo y grande, y nos da el valor del F con el estadístico de contraste, su p-valor asociado, y adicional
nos agrega el eta cuadrado y el intervalo de confianza del eta, que en este caso es el porcentaje de varianza que recoge el efecto de las especies. Y bueno, cómo fueron calculadas con el método de Fields de 2013. Si esto lo llevamos a una tabla para que sea más fácil trabajar por ejemplo, en español, que no queremos el resultado en inglés, sino queremos el resultado en español, lo metemos en una tabla y vamos a tener, por un lado, los parámetros de ese análisis de varianza, la suma de cuadrados asociadas, sus grados de libertad, las medias cuadráticas, el valor del estadístico de contraste, su p-valor asociado, nuevamente el eta cuadrado y su intervalo de confianza, en este caso el 90%, de una forma bastante resumida. Entonces, la intención de este paquete y lo que ya está haciendo, de hecho, más que nada para la gente de habla inglesa, pero también en un futuro probablemente para la gente de otros idiomas, es dar una estructura mucho más fácil al momento de reportar tus análisis estadísticos, de manera que si en un futuro no trabajas con report, te va a costar un poco comunicar tus análisis, pero si utilizas report frecuentemente, va a ser algo mucho más sencillo de incluir en tus reportes. Bueno, hasta aquí la parte teórica. En las diapositivas, en los slides, si le dan a O de Overview, pueden tener la vista de todos los slides, así pueden clicar a donde quieran ir. Clicar al slide que quieran ir, sin tener que estar scrolleando arriba y abajo, ¿no? Yo me voy a parar en aquí, desde asociación, que es lo que vamos a estar viendo primero. Bueno, en realidad primero vamos a ver los paquetes utilizados. Yo he creado como el template, por decirlo así, en realidad no es un template, es solamente los titulitos de cada cosa que vamos a estar viendo. Entonces lo primero que vamos a ver son los paquetes. Vamos a agregar un chunk de R y antes de ejecutar cualquier trozo de código quiero hacer hincapié en el setup que he puesto aquí. Le he puesto echo false para que no nos devuelva el código, sino que solamente nos devuelva el resultado. El Fic Align he puesto center para que las imágenes que hagamos o que generemos se nos centren, que ya eso es un adicional, en realidad eso no es parte del report, pero en un buen reporte deberían haber también imágenes o gráficos de cualquier índole. Y message y warning los he puesto false para que no nos dé nada de algún mensaje que ponga R de esto ha sido construido bajo la versión tal o cosas de estas no nos interesan dentro de un reporte, ¿no? Bueno, primero vamos a cargar los paquetes que van a ser, bueno, en realidad no necesito escribirlo porque en los slides están, en los slides tenemos los paquetes que hemos utilizado, le vamos a dar al copiar el portapapeles y al traernos a R ya tenemos los paquetes y aquí yo voy a agregar uno más que es nada más para los gráficos. En el requirements del meeting yo puse ggplot2 solamente para hacer 3 gráficos complementarios, pero justo anoche me arrepentí, creo que mejor utilizamos ggpubr, que es más fácil para la gente que no conoce ggplot o no está tan relacionada con la sintaxis de ggplot. Entonces, lo siento por el cambio a último momento, pero les prometo que es para facilitar el desarrollo de la práctica, ¿no? Bien, los paquetes ya están puestos. Si nos vamos a... si lo ejecutamos para ver cómo quedaría el reporte, no vamos a tener el chunk que tiene los códigos. Aquí, en paquetes utilizados, no los vamos a tener porque o sea, tenemos el echo false, por lo tanto, el resultado de esto, o sea, no nos va a tirar ningún mensaje ni nada. Entonces, solamente quería poner eso ahí. O sea, esto es como los pasitos que vamos a ir siguiendo. A mí me gusta ponerle nombres, estoy pensando que estoy en Mac. Me gusta ponerle nombres a los chunks, porque al venirme acá, puedo buscar un chunk, setup, chunk libraries, es más fácil de buscar cuando quiero modificar algo, entonces voy a estarle poniendo los nombrecitos. Datos utilizados, perfecto.
Para los datos utilizados vamos a estar colocando un chunk de R, nuevamente. Yo le voy a poner report datos de nombre. Y en report datos vamos a justamente hacer... ¿Cuáles son los slides? Estos. No, estos son los que generé, sorry. Justo vamos a ver el report de los datos que lo tenemos... sí, lo tenemos aquí, creo que es, ¿no? Sí. Y creo que este era el que estaba dando problemas, ¿cierto? Voy a cogerlo a ver, para ver si funciona, porque a mí me parece que funciona bien. Está ejecutándose sin ejecutar el canit. Sí, o sea, a mí me funciona. Debe ser algún problema de dependencias quizás, o de versión de R, como les dije. Si vemos lo que ejecutamos, como yo tengo el resultado es un texto, pero esto no se ve realmente atractivo para poner en un reporte. Es decir, tienes datos utilizados y bueno, en este caso voy a utilizar el valor por defecto, no voy a redactar nada porque es más fácil tener ya esto y ponerlo directamente, ¿no? Pero no queremos un output de R, queremos texto dentro de nuestro reporte. Entonces yo, por ejemplo, le voy a llamar a esto penguins-report. Y este penguins-report, este vector, o en realidad creo que guarda es un carácter largo, lo voy a colocar abajo. Creo que si hacemos al 96, sí, al 96 son las comillitas estas que tenemos dentro de los chunks, ¿no? Pero si queremos ejecutar código de R fuera de un chunk, tenemos que colocar las comillitas y poner R espacio y lo que queremos ejecutar, que yo quiero ejecutar Penguins Report, o sea, lo que esté guardado dentro de este objeto, me lo vas a hacer print aquí. Y esto debería ser, esto no sé por qué está saliendo en echo false. Ok, ahorita cuando se guarda, si vemos ya no nos tira un output de R, sino que nos tira el texto como texto, lo que tenemos aquí, pero ya no como código de R, sino como un texto que ha salido de un output de R. Y esto para un reporte, por ejemplo, en inglés, es súper práctico. Simplemente hacemos el report, lo guardamos en un objeto y le decimos, printéame el objeto como un R Markdown, o sea, fuera de un código de R. Y ya tenemos un resumen de nuestros datos en 10 segundos, por ejemplo. Si nos vamos al test de asociación, ya aquí hemos reportado los datos, aunque en realidad deberíamos reportarlos sin seleccionar, o sea, todos los datos en bruto. Algo como esto. Le voy a dar play a ver que funcione, si funciona perfecto. Algo como esto sería lo ideal, ¿no? Reportar todos nuestros datos en bruto para cada uno de los 3 tipos de pingüinitos que vamos a estar mirando. Bien, ahora, en cuanto al test de asociación, bueno, lo primero, no voy a entrar en teoría, solamente los resultados. Es un ejemplo de reporte, no un reporte extenso. Bueno, yo le voy a poner asociación por ejemplo, al chunk, para que acá sea más fácil buscarlo. Aquí está el chunk de asociación. Y dentro de esta asociación, me voy a buscar overview. El test de asociación está aquí. Me voy a buscar el report. Y no sé si guardarlo, mejor lo guardamos como una tabla, ¿no? Para escribir, sí, como una tabla. Aquí. El código que hemos visto del asTable, asDataFrame, perdón. Esto lo que nos va a devolver es una tabla de este estilo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esto no me interesa reportarlo, entonces le voy a poner un nombre, por ejemplo, asociación, ¿no? Para que esa tabla se me guarde aquí en el environment como
la tabla asociación. Y acá tenemos el Penguins Report, que es lo que printeamos de todo, el data frame. Es un carácter larguísimo, o sea, está todo puesto como como en una sola línea, por decirlo así. Y acá tenemos la tabla de asociación. Si yo sombreo asociación, solamente el objeto, y le doy Control Enter, me ejecuta lo que yo tengo sombreado, para ver más o menos qué es lo que voy a estar cogiendo para escribir mi reporte. Yo, por ejemplo, un segundito, ajá, esto, mejor lo pongo acá, sí. Por ejemplo, yo quiero decir que la correlación entre las variables tales y tales, o sea, el parámetro 1 y parámetro 2, para las 3 especies de pingüinos considerados es de tanto, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a poner la correlación entre las variables, y aquí en vez de escribir los nombres de las variables voy a poner signo de dólar, aunque bueno, estoy pensando esto nos va a dar problemas, mejor si colocamos data y fórmula, porque como esto tiene un símbolo de dólar y lo voy a poner, le voy a poner los dos, me va a empezar a leer las cosas como látex y no como, o sea, probemos lo mejor para que veamos lo que les estoy diciendo. Para el momento de redactar este tipo de cosas que no nos pasen estos errores, ¿no? Al 96R y voy a poner asociación, el nombre de nuestra tabla, signo de dólar y parámetro 1. Parámetro 1, que nos va a devolver aquí, nos va a devolver esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí. Y si esto lo copiamos y decimos las variables tal y tal, y le colocamos parámetro 2, si esto lo guardamos para que vean el output, no nos va a devolver, no debería devolvernos texto plano. Aquí, miren, justo lo que estaba pensando. Esto que está en amarillito es látex. ¿Por qué? Porque esto que está aquí lo está reemplazando con esto que está acá. Y luego está poniendo esto que está acá. Como aquí hay un signo de dólar y lo que estaba anteriormente también tiene un signo de dólar, todo lo que esté entre medio va a ser interpretado como látex, no como texto plano. Entonces, eso es un problema de cómo está definida los parámetros de la tabla. Mejor si colocamos algo como data, penguins, y esto lo podemos comentar si queremos. Creo que es así, control shift C, ajá. Y colocamos una fórmula. Y la fórmula, la virguliña, creo que es al 126, sí. La fórmula colocamos el penguins select más penguins, o sea, el length con el depth. Esto debería funcionar. Voy a ejecutarlo por si acaso. Me falta una coma, perdón. Y este es el core test, sí. Ok. Un segundito. Ajá, la fórmula tiene que ser el primer argumento. Ya. Porque en verdad no sé por qué tiene que ser el primer argumento. Yo pensé que si lo nombrabas ya estaba, pero mejor si ponemos la fórmula como primer argumento. Y ahora sí, sí, si colocamos la fórmula y los datos, en vez de decir X y Y, colocamos lo mismo pero en forma de fórmulas, al momento de guardarlo como tabla ya no nos guarda base de datos, signo de dólar, variable, sino que nos guarda la variable directamente. Y ya cuando vengamos al reporte no tenemos el problema de látex, sino que lo tenemos como texto plano. Entonces, evitar en la tabla tener símbolos de dólar más que nada cuando guardamos los parámetros, ¿no? Sí. Ahora,
lo que tenemos escrito de momento dice la correlación entre las variables tal y tal es de y vamos a decirle de nuevo la tabla asociación y vamos a guardar ahora signo de dólar P, o sea, es decir, el p-valor, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver cómo se ve esto. La correlación entre las variables, esto hay que darle formato. Y mejor si utilizamos la función format. Yo sé que al principio puede parecer un poco complicado, pero son solamente un par de funciones de rebase. Y el parámetro se llama scientific. Scientific igual true. Y digits para que se redondee con 4 decimales de... 4 decimales significativos. Y ahora sí lo tenemos en notación científica y no como lo teníamos antes. La correlación entre las variables build length mm y build depth mm es de 1 por 10 a la menos 5. Y ya colocamos nuestra conclusión. Existe una relación lineal entre las variables. Perdón, había puesto... Esta es la correlación, perdón. Este es el p-valor asociado. Es de con un p-valor asociado de, y aquí vamos a colocar el valor de al 126 puede ser. Es que estoy en aquí. Tenía bloqueado el pad numérico, lo siento. Ahora sí, 126 no, es 96, sí. Y aquí vamos a colocar a la tabla asociación. Es esta, ¿no? Sí. Asociación, signo de dólar. Y vamos a colocar R. ¿Ok? Y esto mejor si también le damos formato, porque creo que va a tener el mismo problema. Existe una relación lineal entre las variables. Aunque esto último es una conclusión personal, pero podríamos ponerla, no está tampoco de más. Y ahora sí, tenemos... algo borré. Esto está fuera del... me había puesto una comita de más, lo siento. Ahora sí. Y pido disculpas que no he puesto las tildes aquí, por ejemplo, correlación, por si acaso algún error de este tipo, ¿no? Sí, como les dije, el p-valor va a salir con todos los decimales, también hay que darle formato. O sea, todos los números que pongamos aquí deberíamos darle formato. Por ejemplo, esto, le ponemos un round, y le ponemos redondeado a 4, por ejemplo. Estoy probando para que vean más o menos cómo se va a ir viendo, ¿no? Ahora sí, la correlación entre las variables tal y tal es de menos 0 punto tanto con un p-valor asociado de tanto. Existe una correlación lineal entre las variables. En el caso de que nosotros no queramos el build length depth, build length, perdón. Déjenme ver cuáles son las call names de Penguins. Por ejemplo, si queremos cambiar la variable, no queremos estas dos, sino que queremos, por ejemplo, el flipper length. Sería simplemente cambiarlo en la fórmula y volver a ejecutar todo y está totalmente automatizado el resultado, salvo la última oración, ¿no? Porque lo hemos escrito nosotros mismos. Si te das cuenta, ahora está build length y flipper length, que es lo que yo he puesto, y ha cambiado la correlación y ha cambiado el p-valor. Es decir, ya no tenemos que estar redactando lo que queramos escribir sobre nuestro análisis, sino que simplemente vamos a colocarlo en una tabla y vamos a ir
redactando o creando un esquema de más o menos cuál es la salida que queremos. Creo que hay una pregunta, ¿no? No, perdón, no hay preguntas de momento. Ok. Si a esto le agregamos un gráfico para que se vea mejor, yo voy a utilizar la función, esto que es diferencia de medias. Bueno, un ggScatter, por ejemplo, que es de ggpubr, y se cargaron los paquetes. Sí. No, creo que no había ejecutado ggpubr, ahora sí. Ok. Y bueno, les tengo acá el template o una pequeña batería. Y vamos a generar un gráfico en ggplot con la data penguins, donde vamos a utilizar build length y build depth como X y Y. Lo voy a reemplazar de nuevo en mi fórmula porque es el ejemplo que estaba utilizando. Y le vamos a decir, agrégame la recta de regresión. Agrégame el coeficiente, el intervalo de confianza para la recta de regresión. Agrégame el coeficiente de correlación. Todo esto son truths, ¿no? Truths, y aquí en add lo que me vas a agregar dentro de scatterplot. Luego, agrégame el coeficiente de correlación mediante el método de Pearson. Colócame la leyenda en bottom abajo. Le pongo el xlab, o sea, los nombres en el eje X y en el eje Y. Y en ggtem vamos a colocar el temp minimal. Esto es por puro gusto mío porque es mi tema favorito de ggplot. Y a ver si se ejecuta. Nos va a devolver un gráfico como esto. Es ggplot con una gráfica, con una línea de regresión, una recta de regresión con su smooth, con su intervalo, los nombres bien colocados en los ejes, y aparte, aquí el valor del R cuadrado y su p-valor asociado, que se lo hemos indicado aquí en la línea 57. Si esto lo ejecutamos para ver más o menos cómo se ve, es decir, es un gráfico en ggplot, pero con un formato o una sintaxis no ggplot, algo más sencillo y más digerible para la gente que no maneja ggplot, ¿no? Ya tenemos nuestro reporte de diferencia de medias. Si nos vamos a, por ejemplo, el de la regresión, que es un poco largo y es difícil de reportar. Este era el de diferencia de medias. Ajá, estoy poniéndolo donde no es. Es en asociación que lo quiero poner, diferencia, el scatterplot. A ver, es que agrandé la letra y ahora no veo, está demasiado grande para mí. Voy a achicarlo un momentito para orientarme donde estoy parado, ¿no? Esto lo voy a achicar. Todas las cosas que no necesito las voy a ir achicando. Y asociación. Ajá. Esto lo estoy colocando donde no es. O sea, lo estoy colocando en diferencia de medias en vez de asociación, que es la técnica en la que estamos. Perfecto. Voy a achicar asociación. Voy a agrandar. Ya veo qué pasó. Esto me estoy comiendo. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, si nos vamos a la diferencia de medias, Nantitos me copié mal. La diferencia de medias, vamos a agregar un chunk. Ya vuelvo a hacer el zoom in. Más o menos aquí, ¿sí? Y voy a achicar esto para que no vuelva a pasar lo mismo. En la diferencia de medias, vamos a irnos y vamos a copiar de nuevo lo que teníamos en el slide. Diferencia de medias. El report as table, este mismo lo vamos a copiar a sí mismo. Y lo vamos a copiar aquí, pero lo vamos a guardar en un objeto que vamos a llamar tTest, por ejemplo. Bien. Y también le voy a poner el nombre tTest. Ok, ya está. Y aquí ya he generado la tabla, ¿no? Una vez que tengamos esto,
En el t-test es simplemente ir colocando o ir definiendo, por ejemplo, la diferencia de medias, la diferencia, bueno, vamos a colocar aquí la tabla. La diferencia de de t-test, la tabla t-test, y el parámetro, ahora se hizo la tabla, la voy a llevar hasta el final, eso es. No, todavía sigue estando un poquito chiquita. Ahora, la diferencia de el parámetro que es body mass según, y de nuevamente esto mismo que está aquí, pero utilizando el grupo en vez del parámetro. O sea, este grupo que está aquí. Según el grupo sí, es de, y me lo voy a copiar de acá que lo tengo escrito, para no perder tiempo escribiendo. Es de la diferencia que la vemos aquí, y lo estoy redondeando a un decimal solamente. Con un p-valor asociado de, y por acá también lo tengo. Todos los códigos los tengo aquí. Super. Asociado de, le he dado el formato al p-valor de t-test con forma científica true y digits 4, o sea, 4 decimales. Y si ponemos el tamaño de efecto también, porque es importante siempre acompañar la diferencia de medias con un tamaño de efecto de Cohen. El tamaño de efecto de Cohen asociado a la diferencia de medias es D, y nuevamente vamos a colocar otro valor de nuestra tabla, que es el t-test, pero ahora el valor de D, con 2 decimales, y finalmente podemos decir que existen diferencias entre los dos grupos, o existe una diferencia grande entre los dos grupos. Existe una diferencia grande entre ambos grupos. Súper. Si esto lo ejecutamos, si no me he comido ninguna coma o algo de este estilo, está procesando, ahora sí. Sí, vamos a tener algo como esto, todo en texto plano, cosa que si en algún momento cambiamos algo de la fórmula, en este caso cambiaremos, por ejemplo, la variable numérica. Si la quisiéramos cambiar, automáticamente el reporte cambia el nombre de la variable aquí, cambia el valor de la diferencia, cambia el p-valor y cambia la de Cohen. Lo único que tendríamos que modificar es la conclusión final, que es una línea. Esto, como vuelvo a repetir, siempre un análisis debe ir acompañado, o es recomendable que vaya acompañado de algún gráfico. En este caso, como es una diferencia de medias, puedo poner un gráfico de densidad. ggDensity, que es la función para gráfico de densidad de ggpub_ar. Vamos a ponerle que en data me omita los NAs de penguins, porque en esta variable hay NAs y no quiero que me dibuje una tercera caja de NAs, solamente la caja de hombre y mujer. En el eje X vamos a poner nuestra variable numérica, y en fill, para que nos pinte por colorcitos, vamos a poner el sexo. Colocamos el xlab, o sea, el nombre en el eje X, y la leyenda la quiero a la derecha, y mi tema favorito, que es el GG minimal. Ejecutamos esto para ver cómo se ve y pasamos a la regresión. Y tenemos ahora nuestras conclusiones y un gráfico que ilustra la masa corporal en gramos en función del sexo, y vemos que efectivamente hay diferencia entre los dos grupos masculino y femenino. El masculino tiene un valor más grande que el femenino, aunque aquí se ve una pequeña cabecita. Quizás haya alguna variable que no estamos considerando aquí, por ejemplo las especies o algo así,
de que hay una especie que tiene algún valor más grande que las otras dos, o las islas, o algo de este estilo, ¿no? Bien, pasemos a regresión y a ANOVA finalmente. Vamos a minimizar esto. Regresión, perfecto. Bien, en regresión, bueno, primero colocamos el chunk. Como la regresión tiene muchísimas cosas que hacer, que reportar, como la regresión tiene muchísimas cosas que se pueden reportar, yo voy a coger el output del slide directamente, es decir, el valor por defecto de report, este que está aquí. Si yo copio esto, que son 5 líneas de código, y lo pego en mi chunk DR y lo guardo en un objeto, por ejemplo, regresión. No soy muy original con los nombres, pero bueno. Y este objeto luego lo pongo abajo con el truquito que les enseñé de ejecutar todo como si fuese un objeto de R, pero trayendo el output como si fuese un texto plano, algo más o menos así. Un chunk de un trocito de R, ejecútame el objeto regresión y ejecutamos. Vamos a tener algo como esto. Ya está la regresión reportada. Nos tardó un par de segundos, que es lo que vimos en la presentación, ¿no? Nosotros ajustamos un modelo lineal por cuadrados ordinales para decir el body mass en gramos, perdón, con estas dos variables dependientes. El modelo explica satisfactoriamente el 47% con el poder explicativo. El modelo intercepto, que corresponde cuando las variables son 0, es de tanto. Y los efectos, el efecto tal y el efecto tal, con sus respectivos valores de beta y sus intervalos de confianza, p-valores asociados. Cosa que, si yo, por ejemplo, no quiero ya el build depth, sino que quiero, ¿dónde está el call names que ejecuten antes? Call names, English. Por ejemplo, ya no quiero el build depth, quiero flipper length. Estoy prediciendo body mass, ajá. Esto lo, ajá. Y vuelvo a ejecutar esto. Se cambia automáticamente el reporte sin que nosotros tengamos que modificar nuestras conclusiones. Ahora tenemos flipper length y tenemos el mismo reporte, pero todo se ha modificado para que sea este nuevo modelo, ¿no? Entonces, el de la regresión, como en la presentación vimos, que el report as table hay muchas cosas que reportar. Esto lo ideal es, tal cual nos los da report, devolverlo, porque hay muchísimos detalles que se pueden contar acerca de la regresión, ¿no? Entonces este lo he dejado así un poco por esa manera. Y para ir cerrando, el reporte de ANOVA, vamos a minimizar esto para no confundirme otra vez. Ajá, el reporte de ANOVA, primero nuestro código, nuestro chunk de R, se va a llamar ANOVA. Y aquí vamos a colocar el report as data frame que teníamos de la presentación, que es este que está aquí. Lo copiamos, colocamos aquí. Esto lo vamos a guardar en un objeto, por ejemplo, ANOVA. Y listo, ya esto lo ejecutamos. Vemos que hay dentro de esa tablita. Y podemos empezar a redactar nuestras conclusiones, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la tabla ANOVA que tenemos guardada aquí para el parámetro, pero el primer valor, es decir, solo especies, esto es lo que va a salir en el output, es significativo con un p-valor, y ya les pongo el p-valor, que le voy a dar nuevamente el rformat, anotación científica. Aquí tenemos ANOVA, el valor P, el primer valor del vector, que es esto de aquí. Le vamos a dar notación científica, true, y digits 4 decimales. Y vamos a decir, este efecto representa el
Y vamos a hablar ahora del eta cuadrado, porque representa el tanto por ciento de la variabilidad explicada. Un momento que lo copié mal. Representa y aquí colocamos el eta cuadrado. Round ANOVA eta cuadrado, el primer valor porque estamos cogiendo la primera fila. Multiplícalo por 100 para llevarlo a porcentaje y eso redondéamelo, le hice un round a 2 y le puse el porcentaje al final como texto para decir que explica el tanto por ciento de la variabilidad total existente. Y la conclusión final significa que al menos uno de los grupos de, y aquí le voy a copiar de nuevo el codiguito que lo tengo por acá para no perder tiempo escribiendo. ANOVA parameters, es decir, el primer valor que es especies, tiene una masa corporal distinta o una masa media corporal distinta. ¿Okay? Y esto, para terminar ya lo último, sería agregarle un gráfico, que lo ideal sería agregarle un boxplot, que la función de ggpubr se llama ggboxplot, sus funciones son bastante intuitivas, y le vamos a decir data penguins, valor de X, especies, valor de Y, body mass. Hazme el fill, píntame los boxes por la especie nuevamente, que es lo mismo, es redundar información, pero es nada más para ponerle color. XLab, ponle este nombre, y en el YLab, o sea, en el eje X y en el eje Y, ponle estos nombres a los ejes. De nuevo mi leyenda a la derecha, y el tema de ggplot minimal, que es el que me gusta a mí. Ya si esto lo ejecutamos, tendríamos ya un reporte de 4 técnicas. A ver si se termina de ejecutar. Tendríamos 4 técnicas en 1 hora, que podríamos haberlas tenido en menos si estuviésemos trabajando en inglés, en cuestión de minutos, gracias a Report. Y ya si esto lo queremos poner lo más bonito que se pueda, sería no utilizar el HTML document por defecto, sino, por ejemplo, utilizar un paquete que sea con templates, como puede ser, por ejemplo, como por ejemplo, si buscamos el paquete Pretty Doc, creo que se llama así. Pretty, este que está aquí. Pretty Doc. Pretty Doc. Podemos crear algo como esto, por ejemplo. Ya les pongo cómo. Solamente es modificar una línea. Esto, en vez de poner HTML document, vamos a decir pretty doc, punto, es decir, cógeme la función que está dentro de este paquete, y en vez de crear un HTML document, creo un HTML pretty, que es la función que genera, y cojo el tema que quiero colocar, que yo he buscado y me ha gustado para tener el reporte lo más bonito o atractivo posible. Vamos a ver el resultado final de nuestro reporte. Sería algo como esto. Parece un archivo HTML con nuestro título, subtítulo, autor, los datos que hemos utilizado resumidos, el test de asociación con nuestras conclusiones, su grafiquito, el texto dentro del gráfico, la diferencia de medias, las conclusiones, el grafiquito asociado, la regresión lineal que hemos puesto el valor de report por defecto, y finalmente la ANOVA, que le hemos puesto aquí el resumen y un gráfico. Y todo esto es totalmente editable en tiempo real. Por ejemplo, si en el ANOVA ya no queremos, perdón, esta es la regresión. Si en el ANOVA ya no queremos aquí especies, sino que queremos Iceland, esta variable aquí, sería colocar aquí Iceland en el gráfico y aquí Iceland. Perdón. Ahora sí. Y aquí Iceland, y volver a ejecutar esto, y sin nosotros tener que modificar más que una línea de nuestra conclusión, tener ya el resultado del modelo estadístico que queremos.
Por ejemplo, ahora en función de las Island, y ahora el efecto significativo cambió, el porcentaje del eta cuadrado cambió, al menos uno de los grupos de Island tiene un valor distinto, que en este caso vemos que es Piscover. Y bueno, este documento de Remarkdown y su HTML asociado van a estar en el repositorio. Yo en un rato le hago el push a GitHub para que lo utilicen y puedan ver todos los truquitos que hemos utilizado para generar el informe súper rápido y bastante atractivo. Bueno, hasta aquí la parte práctica. Gracias por la atención y si hay alguna duda o sugerencia o algún error, lo que sea, estamos a la orden aquí para responder preguntas.